la vida que Jeremías nunca habría escogido. Imagina ser un joven que espera una vida tranquila en un pequeño pueblo, solo para escuchar la voz de Dios llamándolo a una tarea que moldeará el resto de sus días de maneras que nunca habría escogido. Así comienza la historia de Jeremías. Jeremías creció en Anatot, un pequeño pueblo sacerdotal a pocos kilómetros al noreste de Jerusalén. Su padre, Hilcías, era sacerdote, y es muy probable que Jeremías esperara seguir el mismo camino. La vida en un pueblo como Anatot avanzaba con un ritmo constante y familiar. La gente se conocía entre sí. Las familias habían vivido allí por generaciones. El futuro a menudo se parecía mucho al pasado. Jeremías probablemente esperaba una vida no muy lejos de aquel pueblo, una vida tranquila sirviendo entre su gente. Pero Dios tenía algo muy diferente en mente. Un día vino a él la palabra del Señor, llamándolo a ser profeta a las naciones. La primera respuesta de Jeremías no fue una confianza audaz, fue vacilación. «Ah, Señor Dios, he aquí no sé hablar porque soy joven». Jeremías capítulo 1, versículo 6. Cuando Jeremías dijo esto, probablemente era un joven de finales de su adolescencia o de unos 20 años. A esa edad, la mayoría de las personas todavía están tratando de encontrar su lugar en el mundo. Están descubriendo quiénes son y en qué podría convertirse su vida. Ahora imagina tener esa edad y que de repente te digan que debes presentarte ante reyes, sacerdotes y toda una nación para decirles que están equivocados. No es difícil entender por qué Jeremías dudó. No fue el primer siervo de Dios en sentirse así. Moisés una vez intentó apartarse de la tarea que se le había puesto delante. Jonás huyó en la dirección opuesta cuando el Señor lo llamó a Nínive. Jeremías estaba en esa misma larga línea de siervos renuentes que de repente descubrieron que cuando Dios llama, el camino que tenemos por delante puede no ser el que habríamos escogido para nosotros mismos. Pero el Señor respondió a Jeremías con palabras que lo acompañarían por el resto de su vida. No digas, soy un muchacho, no les tengas miedo, porque contigo estoy para librarte. Jeremías, capítulo 1, versículos 7 al 8. Jeremías no podía haber sabido entonces lo que esas palabras significarían. Por un breve momento en sus primeros años como profeta, pudo haber parecido que la nación regresaría al Señor. El rey Josías había comenzado profundas reformas en Judá. Los ídolos fueron derribados, los altares paganos fueron destruidos, el libro de la ley había sido redescubierto en el templo, y el rey llamó a la nación a volver al pacto. La esperanza brilló por un momento de que quizá el pueblo realmente volvería a Dios. Pero Jeremías vio algo inquietante bajo la superficie. Las reformas alcanzaron la vida exterior de la nación, pero el corazón del pueblo seguía siendo obstinado. Entonces Josías murió. Los reyes que lo siguieron no compartieron su devoción al Señor. La nación volvió a desviarse hacia los mismos pecados sobre los que los profetas habían advertido durante generaciones. Jeremías continuó hablando, pero su mensaje no era uno que el pueblo quisiera escuchar. Te hablé en tu prosperidad, pero dijiste, no escucharé. Esta ha sido tu costumbre desde tu juventud, no has obedecido mi voz. Jeremías, capítulo 22, versículo 21. A medida que pasaron los años, el mensaje de Jeremías se volvió más urgente. Al principio, muchos tal vez lo escucharon por curiosidad. Un joven profeta hablando con convicción podía atraer atención. Pero la curiosidad no dura mucho cuando el mensaje confronta el corazón. Las palabras de Jeremías chocaban con la confianza de la nación. Judá creía que el templo los protegería. Creían que su historia con Dios garantizaba su seguridad. Creían que el juicio nunca podría llegar verdaderamente a Jerusalén. Jeremías decía lo contrario. Advertía que su adoración exterior significaba poco si sus corazones permanecían lejos del Señor. Los ídolos quizá habían sido derribados durante las reformas de Josías, pero la obstinación del pueblo permanecía. Y la gente rara vez responde con amabilidad cuando alguien expone lo que preferirían mantener oculto. La oposición comenzó a crecer. Algunos se burlaban de él. Otros lo desestimaban como un pesimista que veía peligro donde no existía. Falsos profetas se levantaron con mensajes que el pueblo prefería escuchar. Prometían paz y seguridad, mientras Jeremías advertía que el juicio se acercaba desde el norte. Para Jeremías la tensión era constante. No estaba hablando a extraños. Estos eran su propio pueblo. Las calles por las que caminaba, el templo que visitaba, los líderes a quienes hablaba,
Todos pertenecían a la nación que él amaba. Sin embargo, mientras más hablaba, más aislado se volvía. Un día su mensaje enfureció tanto a las autoridades que fue arrestado y castigado públicamente. Lo pusieron en el cepo cerca de las puertas del templo, un dispositivo de madera que torcía el cuerpo en una posición antinatural. Cualquiera que entrara al templo podía verlo allí. El castigo no solo era doloroso, era humillante. La gente pasaba. Algunos probablemente se reían. Otros sacudían la cabeza ante el joven profeta que seguía advirtiendo que el desastre venía. Al día siguiente lo soltaron. Pero Jeremías no dejó de hablar. La presión de aquellos años comenzó a desgastarlo. La soledad de la tarea, la hostilidad del pueblo, el rechazo constante, todo presionaba su corazón. En un momento Jeremías llegó al límite de su resistencia. Decidió que se detendría. Ya no hablaría más en el nombre del Señor. Se apartaría de la carga que no le había traído más que sufrimiento. Pero cuando intentó guardar el mensaje dentro de sí, descubrió algo de lo que no podía escapar. Pero si digo, no me acordaré de él, ni hablaré más en su nombre, entonces esto se convierte dentro de mí como fuego ardiente encerrado en mis huesos. Me canso de contenerlo, y no puedo. Jeremías capítulo 20, versículo 9. Jeremías no pudo alejarse, la palabra de Dios ardía dentro de él. Y así continuó. Pasaron los años. Reyes vinieron y se fueron. La nación se alejó aún más del Señor. Las advertencias de Jeremías se volvieron más intensas, mientras la sombra de Babilonia se extendía lentamente sobre la tierra. En un momento, el mismo rey escuchó las palabras de Jeremías leídas desde un rollo que había sido escrito por su fiel escriba, Baruch. Mientras el rey escuchaba el mensaje, tomó un cuchillo, cortó el rollo pieza por pieza, y lo arrojó al fuego hasta que todo el rollo fue consumido. Pero ni el rey ni ninguno de sus siervos que oyeron todas estas palabras tuvieron temor, ni rasgaron sus vestidos. Jeremías, capítulo 36, versículo 24. El rey creyó que al quemar el rollo podría silenciar el mensaje, pero la palabra de Dios no desaparece tan fácilmente. Jeremías dictó el mensaje nuevamente, y aún así el pueblo se negó a escuchar. Los años de advertencia lentamente se convirtieron en años de cumplimiento. Babilonia siguió creciendo en poder, tal como Jeremías había dicho. Sus ejércitos avanzaron constantemente por las tierras del norte. Reino tras reino cayó ante ellos. Aún así, muchos en Judá se negaban a creer que Jerusalén pudiera sufrir el mismo destino. La ciudad de David, el templo del Señor. Seguramente Dios no lo permitiría. Jeremías siguió hablando, pero para entonces los líderes de la nación ya tenían poca paciencia con él. Cuando Babilonia finalmente rodeó Jerusalén y comenzó el sitio, el mensaje de Jeremías pareció aún más traicionero para su pueblo. Les dijo algo que no querían escuchar. El Señor había entregado la ciudad en manos de Babilonia. Luchar contra ellos solo traería mayor destrucción. Para muchos, esas palabras sonaban como traición. Entonces tomaron a Jeremías y lo bajaron a una cisterna, un pozo vacío usado para recoger agua de lluvia. Ahora no había agua, solo espeso lodo en el fondo. Jeremías se hundió en el fango, dejado allí sin manera de salir. En la oscuridad de aquel pozo debió parecer que su vida finalmente llegaba a su fin. Sin embargo, aún allí, el Señor no lo abandonó. Un siervo etíope en la casa del rey llamado Ebed-Melech escuchó lo que había sucedido. Con un valor que pocos mostraron, fue al rey y suplicó por la vida de Jeremías. Con permiso del rey, reunió a varios hombres, bajó cuerdas a la cisterna y cuidadosamente sacaron al profeta de allí. Pero la ciudad no. El ejército babilónico finalmente rompió las murallas en el templo fue quemado, las casas de la ciudad fueron destruidas, el pueblo fue llevado al exilio. Todo lo que Jeremías había advertido durante décadas se había cumplido. Y sin embargo ocurrió algo inesperado. Los babilonios sabían quién era Jeremías. El hombre que había sido golpeado, burlado y encarcelado por su propio pueblo, fue tratado con sorprendente misericordia por el ejército conquistador. El comandante babilónico lo liberó de sus cadenas y le dio una elección. Jeremías podía ir a Babilonia y ser cuidado, o podía quedarse en la tierra. El profeta que había pasado su vida advirtiendo a Judá, ahora estaba libre entre las ruinas de la ciudad que amaba. Jeremías había tenido razón, pero tener razón no hizo el momento más fácil. El humo que se levantaba de la ciudad no era una victoria para él, era un quebranto. El templo donde generaciones habían adorado al Señor yacía en cenizas.
Las calles donde antes vivían familias estaban en silencio. Jeremías estaba entre las ruinas de todo lo que había tratado de salvar. Y aún así, en medio de aquella devastación, Jeremías escribió palabras que todavía resuenan a través de los siglos. El gran amor del Señor nunca cesa. Sus misericordias nunca se acaban. Son nuevas cada mañana. Grande es tu fidelidad. Lamentaciones, capítulo 3, versículos 22 al 23. El hombre que había visto el juicio con más claridad que nadie todavía reconocía la misericordia de Dios. La vida de Jeremías nos enseña algo que no siempre es fácil de ver mientras atravesamos nuestras propias temporadas difíciles. La fidelidad a Dios no siempre nos lleva por los caminos que habríamos escogido para nosotros mismos. A veces nos lleva por el rechazo. A veces nos lleva por la soledad. A veces nos lleva por momentos en los que parece que el mundo a nuestro alrededor se está derrumbando. Jeremías conocía bien esos caminos, pero también descubrió algo que muchos de nosotros pasamos toda una vida aprendiendo, incluso cuando nuestras circunstancias parecen ruinas. La fidelidad de Dios sigue en pie. Cuando el joven de Anatot escuchó por primera vez la voz del Señor, no podía imaginar la vida que tenía por delante. No podía saber de las golpizas, las celdas de prisión, las acusaciones, ni los largos años de soledad proclamando un mensaje que pocos querían escuchar. Sin embargo, en algún punto de ese largo camino, Jeremías aprendió a confiar en algo mayor que sus circunstancias. La misericordia del Señor no había fallado, y nunca fallará. Yo sé, oh Señor, que el camino del hombre no está en sí mismo, que no está en el hombre que camina a dirigir sus pasos. Corrígeme, oh Señor, pero con justicia, no con tu ira, no sea que me reduzcas a nada. Jeremías, capítulo 10, versículos 23 al 24. Mientras reflexionas hoy en la historia de Jeremías, considera los caminos que Dios ha puesto delante de ti. Puede haber momentos en los que el camino se sienta difícil o incierto. Puede haber temporadas en las que la fidelidad parezca costosa. Pero la vida de Jeremías nos recuerda que el Señor que nos llama también es el Señor que camina con nosotros. Y aun cuando nuestros ojos solo vean ruinas a nuestro alrededor, sus misericordias siguen siendo nuevas cada mañana. Comparte tus reflexiones o preguntas en los comentarios para que podamos aprender y caminar este camino juntos.